Bien, buenas tardes. Ahora en el curso de conceptos matemáticos, vamos a ver lo que es el tema de proporcionalidad y eso implica pues analizar lo que son las funciones, ¿no? Una parte de las funciones, analizar los puntos. Por tal motivo, como en la clase anterior ya estábamos pues viendo un concepto muy importante que es encontrar los ceros de una función. Entonces ahora vamos a pasar a revisar un resumen de la clase anterior y también de la clase de ahora que es a continuación. Acá voy a compartir la pantalla para que ustedes visualicen las diapositivas. Ya, como pueden observar, acá tenemos las diapositivas. A ver. Vamos a agrandar un poco más esto. Acá tenemos las diapositivas donde dice conceptos, asignatura conceptos matemáticos, análisis de funciones f de x igual a 0. Ya, voy a repasar las diapositivas. Entonces tenemos vamos a ampliar la primera diapositiva. Bueno, uno de los problemas más básicos de aproximación numérica es el cálculo de raíces. Recordemos que una raíz, ¿ya? Recordemos que una raíz viene a ser pues el desarrollo de la expresión f de x igual a 0. Ya. Para encontrar las raíces de una función f de x, existen diversos métodos, ¿no? Tenemos los métodos analíticos, en álgebra, también dependiendo del tipo de complejidad de la ecuación f de x igual a 0 a resolver. En esta clase vamos a estudiar tres métodos numéricos, ¿cierto? Para la resolución de ecuaciones. El método de la bisección y el método de Newton y el de la secante. Para el primer método, este de la clase anterior, se justifica con el teorema de Bolzano, ¿no? Donde si una función f de x está definida en un intervalo de a a b, R es continua en el intervalo a, b y cumple que la f evaluado en a por f evaluado en b es menor que 0. Esto quiere decir que van a tener signos contrarios. Signos contrarios me refiero a lo que es puede ser positivo y negativo y positivo. Existe entonces al menos un valor de p que pertenece a ese intervalo tal que ese valor de p le hace 0 a la función en ese intervalo. Muy bien. Entonces, ahora la pregunta es, ¿y cómo encuentro el p? El p está definido de la siguiente forma. El p sub n es igual a sub n más b de la fracción b sub n menos a sobre 2. Si yo efectúo unas operaciones aritméticas, voy a llegar a sub n más b sub n sobre 2, donde n viene a ser el número de iteraciones para encontrar el p, o puede decir el número de veces que voy a hacer para hallar el valor de p sub n dentro de este intervalo. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva, donde encontramos el método de Newton. El método de Newton se parte de un valor inicial cercano a la raíz buscada, hecho que se puede lograr acotando la zona en la que está la raíz, utilizando previamente otro método de convergencia, más seguro, como el de la bisección, ¿no? La diferencia entre el primer método con el método de Newton acá para encontrar las raíces de una función, tenemos que aquí iniciamos de un punto aproximado, estimado, y en el siguiente iniciamos de un intervalo, ¿no? Ahora, si P es una raíz de f de x, ¿cierto? La curva f corta al eje de las abscisas en el punto P, 0. Ahora, el P inicial, ¿cierto? Iniciaría de un P sub 0
o un P sub 1, ¿cierto? Un P sub 1. Entonces, ese P sub 1, el siguiente P sub 2, si reemplazo 1, me encontraré el P sub 2, va a estar dado de la siguiente forma, ¿no? El P sub 1 menos la fracción entre la evaluación en P sub 1 entre la evaluación de la primera derivada en ese punto, P sub 1. Muy bien. Bueno, luego avanzamos acá. Tenemos otro teorema, el teorema de convergencia, de tal manera que sirve como soporte para definir el método de Newton-Raphson modificado, donde las condiciones iniciales son similares a la anterior, como podríamos tener que es una función continua en el intervalo a, b, de tal manera que el producto de evaluándolo a la función en los extremos debe ser menor que 0, ¿cierto? Y también que su segunda derivada sea no nula, ¿cierto? Es decir, que exista la derivada en la segunda derivada. Y conserven el signo en f de a, b. Entonces, para cualquier aproximación inicial P1 que satisface al producto, ¿cierto? Al producto de la función dada, ¿no es cierto?, evaluada en P1, evaluado en la segunda derivada debe ser mayor que 0. El método de Newton puede calcular una raíz de f de x con cualquier grado de exactitud. Muy bien. Acá lo tenemos. Entonces, ¿cómo encontramos ese valor de x? Encontramos con x sub y. El x1 también es dado, ¿cierto? Una aproximación. Y el x2 ya lo encontramos en función de los siguientes parámetros, ¿no? Tener la x sub y menos la fracción entre x sub y por la primera derivada evaluada en x1 o x sub y, la primera derivada evaluada en el punto inicial elevado al cuadrado, menos la función dada, reemplazamos el x sub y acá multiplicado, evaluado en el punto inicial por la segunda derivada. Muy bien. Entonces, acá tenemos el otro método que lo vamos a resolver. Tenemos el método de la secante. El método de la secante se basa pues en una recta, ¿cierto? Vamos a aproximar a través de una recta. Y para recordar eso, si tenemos un punto y una recta, tenemos un punto y la pendiente, entonces puedo determinar la recta punto pendiente, ¿no es cierto? Que está dado por y menos y sub 0 igual a la pendiente x menos x sub 0. Recuerden que la pendiente, cuando trabajamos con la derivada, viene a ser la primera derivada evaluada en ese punto. Muy bien, el algoritmo tiene dos pasos, ¿cierto? El método de la secante. Aquí también iniciamos con un intervalo donde x sub 0 es igual a a y x sub 1 es igual a b. Y luego comenzamos, el siguiente va a ser entonces el x1, que sería el x sub 2, va a estar dado en función de esta fracción, ¿no? X sub n menos 1 por x evaluado en x sub n menos x sub n por f de x sub n menos 1 y f de x sub n menos f de x sub n menos 1, evaluado en la función inicial todos los valores. Muy bien, esa es la parte teórica. Después ya vamos a ingresar a lo que es a la parte práctica. Ya, en la parte práctica vamos a resolver algunas funciones, ¿no? Ahora, nosotros tenemos acá una función, dice, f de x, ¿cierto? Una función f de x es igual a 1/5 por x de coseno de x menos 2 más 12 quintos, ¿cierto? En el intervalo, a resolver f de x igual a 0, me están diciendo, en el intervalo 5 cerrado 5 a 10, ya. Como aquí vamos la clase pasada ya hemos hecho lo que es el método de la bisección. Para el método de bisección necesito lo que es el intervalo. Entonces, para este caso voy a necesitar solamente un punto. Bueno, por conveniencia, yo lo voy a tomar el punto x sub 0, el punto inicial, igual a 10. Muy bien, entonces, pero para esto de acá, voy a hacer lo que es en el programa GeoGebra, donde me permite utilizar lo que es la hoja de cálculo, la vista gráfica y la vista algebraica. Muy bien, entonces voy a dejar de compartir esto para
para ingresar lo que es a la hoja de cálculo del GeoGebra. Muy bien, entonces tenemos acá, voy a compartir entonces el GeoGebra. Tenemos acá. Muy bien. Como se puede observar, acá tenemos lo que es por defecto me sale la vista algebraica y la vista gráfica. Sin embargo, para visualizar la vista hoja de cálculo, entramos a vista y activamos lo que es hoja de cálculo. Por lo tanto, ya tenemos 3 ventanas, ¿cierto? Muy bien. En estas 3 ventanas me va a servir para analizar la función que voy a resolver, ¿no? Ahora, ¿cómo iniciamos? Entonces, lo que voy a hacer primero, le voy a ingresar la función a evaluar. Acá, f de x, f de x, igual un quinto de x, 1, entre paréntesis lo voy a hacer acá, porque si no se va a ir al denominador, en la x, entonces sería 1 dividido entre 5, 1 dividido entre 5 por x. Ya está. Abro paréntesis, coseno de la función x, a eso de ahí le voy a restar menos 2, está diciendo menos 2, y afuera más 12 sobre 5, 12 dividido entre 5, y le doy enter, ¿no? Le doy enter, entonces me debe aparecer en la vista algebraica, ya está, ¿cierto? Acá, entonces la función tengo desde acá y automáticamente me sale la gráfica de la función f de x en la vista algebraica, donde nosotros podemos, con la ayuda de las herramientas que tenemos acá, podemos desplazar y vamos a encontrar que ciertamente esa función sí corta en el punto 5, 10, ¿no? Como se han dado ahí. Ahora, pero nosotros nos interesa encontrar este punto, ¿no? Previamente nosotros ya lo podemos encontrar, o sea, sin hacer la hoja de cálculo, ¿no? Pero el objetivo en esto es hacerlo, la programación en la hoja de cálculo para que me encuentre. Aquí es fácil encontrarlo. Aquí es fácil encontrarlo, porque yo me voy acá a las opciones, por decir acá el punto, aquí hay una opción intersectar, ya una opción intersectar, elijo, presiono donde quiero intersectar, en este caso quiero que se intersecte el eje X con la función y presiono la función, ya, entonces, bueno, sale no definido, a ver, presionamos directo, eliminamos esto de acá, a ver, borrar, y hacemos de nuevo a ver cómo nos sale. De otra forma, presionamos, ahí está, y luego sale indefinida. Muy bien. Vamos, entonces podemos hacerlo de otra forma. Vamos a borrar acá, seleccionamos el punto y hacemos esto de acá. Y me sale 7,45 la intersección. Muy bien. Entonces a esto debo llegar en la hoja de cálculo también. Entonces para eso, recuerden que la fórmula a calcular es la siguiente, ¿no? Ahí lo pueden observar en la diapositiva. En la diapositiva lo podemos observar. Ustedes lo pueden copiar en una hoja para ver qué es lo que necesitamos para esa función. Ya nosotros entonces lo que vamos a hacer es buscarlo. Vamos a buscarlo acá. O estoy buscando acá está, en la diapositiva 4.
Ya, entonces voy a tratar de copiarlo, a ver si me permite. Voy a seleccionar esto. Permite copiar como una imagen dentro para copiar. Me voy a mi GeoGebra, voy a aparecer en el GeoGebra, me voy a editar. A ver, no. Insertar imagen. Insertar imagen, portapapeles. Y ya. Entonces acá tendría, parece como puntos. Ya. Un control Z. Voy a hacer de nuevo. Vista. Insertar el portapapeles. Ya está. Ahí lo tengo, ¿no? Muy bien. Acá me sale que lo tengo en estos puntos, ¿no? Ya. Ahí es suficiente con eso. Entonces, lo que voy a hacer con este número de iteraciones, entonces lo que voy a hacer entonces, el n, lo voy a definir el n, ¿ya? También voy a definir el p sub i, entonces va a ser f, acá ingresamos mediante el teclado, f, paréntesis, para que me salga el p sub i, lo voy a hacer un guión bajo, la letra I, y presiono Enter, y ya me sale eso ya. Ah, pero tenía que ingresar el P, ¿no? Tenía que ingresar el P, entonces lo puedo modificar. Ah, lo puedo modificar. ¿Vale? Bueno, lo hacemos de nuevo para que ustedes lo observen mejor, ¿ya? Entonces va a ser P, guión bajo, la I, la letra I, y Enter, ¿no? Enter. Ahí está, P sub I. En el siguiente tendría el F evaluado en la función, paréntesis también, un P, guión bajo, la letra I, y le doy enter acá. Muy bien. Ya. A ver, no está bien definido. Para que se vea bonito hay que... Vamos a hacer de nuevo, ¿ya? Entonces, F, abro paréntesis, P, guión bajo es letra I, y le damos Enter. Ahora sí. Antes le he dado guión nada más. Ahora, acá necesitamos la derivada también. Entonces, como necesito la derivada, todavía no lo tengo definido acá, lo voy a encontrar. ¿Cómo lo encuentro al final? Voy a hacer para mí la derivada va a ser una función g de x. Se va a ser mi nueva función, la derivada. Recuerden que la derivada de función me da otra función. Pero ahora voy a escribir acá derivada, escribo derivada, y escribo solamente la función a quien quiero derivar. Como ya lo tengo definido, es f, la función f nada más, ¿no es cierto? La función f, y le doy enter. Ya está. Aquí está automáticamente la derivada. Ustedes también lo pueden verificar, esto de acá con su cálculo de derivadas. Y esto es todo, ¿no? Si ustedes lo derivan, les puedo dejar un momento para que ustedes lo deriven, sacan su hojita y tienen que llegar a esto de acá. Muy bien. Ahora ya tengo entonces en la vista algebraica tengo la derivada, entonces acá también entonces lo voy a definir, que va a ser P guión bajo, la I, enter, ¿no es cierto? Ya tendría el P sub I. Ahora acá tengo que ingresar esta fórmula como el P guión bajo, la I guión bajo, ¿cierto? Un espacio, más guión bajo, y el 1. Vamos a ver si nos resulta como deseamos. Sí, salió, ¿no es cierto?
Y más acá vamos a ver pues los errores, ¿no? Tenemos el error absoluto y tenemos también un error relativo que lo vamos a calcular. Muy bien, ahí está he declarado las variables con las que voy a trabajar. Ahora, el n son el número de iteraciones. Tenemos 1, 2, y eso de acá, seleccionamos eso, copiamos hasta el 18, ya está. Esto lo podemos centrar, bueno, eso de acá lo podemos también centrar para que se vea mucho mejor. Y eso de ahí. Ahora, en este caso el PSUI lo voy a iniciar con 10. Ya, vamos a dar con 10. Luego lo vamos a evaluar. Esto es fácil, ya. Reemplazamos F, ya. F, entre paréntesis. Entre paréntesis acá. Ya está. Y evaluamos en 10 el B3, ¿no es cierto? Y le damos entrar. Me sale eso. Esto ustedes pueden ir verificando en su calculadora o manualmente también. Ahora en la derivada tenemos igual G, abro paréntesis, evaluamos en el 10 también, en el 10, el B3 y le doy Enter. Me sale 0,52. Vamos a ver, ustedes también lo pueden verificar ese resultados. ¿Cómo lo verifican? Reemplazándolo ya en la función acá en la derivada. Recuerden que la derivada es G de X. Ahora sí vamos a ingresar lo que es la fórmula, que vendría a ser entonces el igual al P sub I, que es esto de acá, el 10, menos el F, entre la derivada, entre el cual la derivada, esto de acá, ¿cierto? Es la derivada. Muy bien. Y le damos también Enter. Me salió 16,3. ¿Cómo calculamos el error absoluto? El error absoluto es una distancia entre el punto exacto con el aproximado. Entonces, pero en valor absoluto, ABS, entonces va a ser esto de acá, ¿cierto? Menos el valor que estoy aproximando. Vamos a darle Enter. Listo. 6,3. Muy bien. Y el error relativo viene a ser igual también en ABS, valor absoluto, pero el valor relativo viene a ser la división entre el valor, el error absoluto dividido entre el valor original, ¿no es cierto? Por 100. Por 100. A dar un porcentaje y le doy Enter. Y me sale un error de 63,01. Muy bien. Entonces, esa es mi primera iteración. La segunda iteración, ¿qué es lo que debe pasar? Que esto de acá debe ser si ese es 1, ¿cierto? Esto me pasaría a pasar este, tiene que pasar acá. Entonces, esto va a ser igual al P sub 2 sería ya, ¿cierto? Eso de ahí. Y le doy Enter. Ya está. Luego, eso de ahí, bueno, y es solamente eso, ¿no? Porque eso de ahí tengo que evaluarlo acá, ¿no? Este valor tengo que evaluarlo en esto acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Solamente es copiar la fórmula que tengo declarada en la parte superior y hago esto, ¿no? Ya, bien, entonces me sale ahí los valores y luego ya para ver la respuesta solamente copio esto de acá, esta fila y para hacia abajo, ¿no? Hasta donde quiero, de ahí voy a analizar la tabla. A ver, muy bien. Bueno, estamos trabajando con 2 decimales, lo podemos también trabajar con más decimales. Acá lo vamos a centrar. Eso es. Esto también lo podemos para un mejor análisis, vamos a arreglar esto de acá, le podemos cambiar vamos a hacer un recuadro. Ya. Listo, podemos dar color también acá a nuestra primera fila de variables, de color verde, o muy extenso, no se ve, no se nota casi, bajo nomás. Ahí. Muy bien. Como ustedes observarán, pues en la primera iteración no hay segunda, ¿cierto? Tercera,
cuarta, quinta. En la quinta iteración ya tenemos el 7.21. Recuerden que nosotros tenemos que llegar al 7.45 aproximado. Y justamente acá llegamos al 7.45 y acá ya me da un error, pues, ¿no? Me da un error de, si yo lo evalúo, ya me da el f, reemplazándolo este valor en el f de la función original, me da 0 y aquí también automáticamente el error disminuye, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, como ustedes pueden observar, ya hemos encontrado acá en esta iteración, ¿cierto? Acá hemos encontrado, por decir acá, este valor y acá me da también el 0. Entonces, el punto que intersecta el aproximado sería el 7,45. También ustedes podemos de repente observar con más errores, con más cifras de redondeo. Nos vamos acá a opciones, acá está redondeo, y acá hemos trabajado con 2, podemos trabajar con 4, para que ustedes observen, ¿no? Y automáticamente también acá se ve 45.34, y acá está 45.35, pasaría acá, miren como nos estamos aproximando más, aumentó más, pasado hasta acá ya, 34, ¿no es cierto? Pasado acá, ustedes se dan cuenta, pasado a esto, y pasado a lo de acá. Bien, y así ustedes pueden verificar, ¿no? Y si, por ejemplo, si hubiese pasado, si esto es 8, ¿no? Estaríamos más cerca, el error sería menos, también tiene que variar allá, vamos a verificarlo y le damos, ¿cierto? Llegamos más rápido porque estamos más cerca a lo que es a la respuesta. Muy bien, menos iteraciones y nos hemos aproximado mejor, ¿no? Entonces, esto de acá me permite ya encontrar de esta manera, hacer el desarrollo, ¿no? De esta función. Eso es todo, bueno, en esta parte de analizar, encontrar ese valor. Ahora, ustedes también tienen que practicarlo en su casa, en su computadora, y de esa manera ustedes ya van a resolver este tipo de problemas cuando las raíces son aproximadas, ¿cierto? Muy bien, también quiero mencionar acá pues que voy a salir esto y dejar también un trabajo para ustedes. Voy a dejar de compartir para que ustedes vean. Vamos a las diapositivas. Ya. Entonces acá vamos a la función compartir y nos vamos a las diapositivas. Vamos a ver, compartir. Muy bien, entonces hemos resuelto ya el método de Newton-Raphson. Y el método de la secante es similar. Hay que tener en cuenta también esto de acá, lo podemos resolver ahí en GeoGebra. Eso queda a ustedes como tarea para que ustedes resuelvan. Tenemos también acá, a ver, en la última diapositiva, en la práctica, tenemos acá esta función definida como f de x igual a, les pone e, con base a la x menos x al cuadrado más 7, que lo hagamos con los tres métodos, ¿no? El método de la bisección, el método de Newton y el método de la secante. Muy bien. Entonces esto ya pues la siguiente clase lo vamos a compartir hasta donde han avanzado y analizar todo eso. Es recomendable por el momento utilizar el GeoGebra. Muy bien, eso es todo por ahora. Muchas gracias. Nos vemos la próxima clase.